Estoy contando muchas historias y la gente no le interesa lo que hablo. Eso me decía un alumno hace poco, justo porque hicimos un video hace un par de semanas explicando la importancia de contar historias. Y si a ti también te ocurre que estás contando historias pero no logras tener el impacto que quisieras cuando estás en el escenario, es porque no estás considerando 4 cosas que tienes que lograr a la hora de pararte a hablar en público. Y esas son las 4 cosas que vamos a enseñar en el video de hoy. Siempre que subas a hablar en un escenario, vas a querer contar historias, pero esas historias tienen que lograr 4 cosas, 4 ingredientes de los grandes oradores y por lo tanto de los grandes líderes y los grandes entrenadores. La primera de esas cosas, el primer ingrediente es que quieres lograr conexión. Quieres contar el tipo de historias que te acerquen a la gente. Y hay 2 cosas principales que pueden lograr eso. La primera de ellas son las historias que hablan de cosas en común que tienes con el público. Si vas a hablar ante un público de personas en Perú, pues les quieres contar de la primera vez que estuviste ahí, cómo te encanta la comida peruana, y cuando vengas a hablar a México nos hablas acerca de cómo te gustaba el Chavo del Ocho. Cualquier cosa que sea de nuestra cultura, que tenga que ver con nosotros. Y esto es algo que tienes que tomar en cuenta ante cualquier público que tengas enfrente. Por lo tanto, no vas a hablar de los mismos temas cuando tienes un público de millennials que cuando tienes un grupo de gente mayor. No vas a hablar de los mismos temas cuando estás hablando frente a prospectos que cuando estás hablando frente a gente que ya es de tu equipo. Tienes que pensar cuáles son los temas que nos acercan, que nos hacen tener cosas en común, porque todos nosotros conectamos mejor con la gente que sentimos más cercana. Y yo, por ejemplo, cada vez que voy a dar una conferencia, me pregunto, esta historia que voy a contar, ¿qué parte de la historia puedo utilizar con la que se sientan más cercanos ellos? ¿Qué cosas tengo en común? ¿Qué libros he leído que ellos también han leído? ¿Qué persona admiramos por igual? ¿Cuáles son las cosas que puede hacer que nos sintamos más cercanos? Y el segundo tipo de cosas que generan conexión son las historias de vulnerabilidad. Porque muchas veces como líderes queremos únicamente contar cómo nos va bien y ganamos coches y nuestra vida es maravillosa. Y eso no conecta con la gente, eso los aleja. Nosotros necesitamos contar historias de cómo también hemos luchado y cómo también ha costado trabajo estar donde estamos. Todas esas historias donde te muestras vulnerable, muestras que eres un ser humano, que también tuvo sus problemas y sus carencias. Y por supuesto tienen que ser problemas que tengas resueltos, no quieres ponerte a llorar en el escenario, pero todo lo que demuestre que tú también vienes de tener el tipo de problemas que tiene tu público, eso obviamente te va a acercar muchísimo a ellos. El segundo tipo de historias o el segundo ingrediente de las historias poderosas es que generan atención. Son historias que hacen que las personas se mantengan escuchando, que sean historias que tengan 2 cosas, que sean interesantes, obviamente, tienen que ser historias que le llamen la atención al público, que tengan interés, algún tipo de drama, algún tipo de emoción, pero también tienen que ser concretas, porque muchas veces empezamos a contar demasiados detalles de la misma historia y son detalles que lo único que hacen es que perdamos la atención del público. Entonces, cuando yo estoy escribiendo y planificando cómo va a ser mi presentación, porque sí, tienes que escribir y planificar tus presentaciones. Cuando lo estás haciendo, tienes que siempre buscar cuál es la manera más compacta de contar lo que vas a contar. Porque esa manera compacta te obliga a únicamente decir los ingredientes que realmente son relevantes, aquellos que son interesantes para la gente. Y cuando logras que sean interesantes es cuando tienes precisamente la atención de las personas. El tercer ingrediente es que quieres buscar credibilidad. Muchas veces no tenemos el impacto que queremos porque la gente no confía en que tenemos las credenciales para hablar de lo que estamos hablando. Entonces, si voy a hablar de química nuclear, pues necesito en alguna de mis historias contar cómo estudié el postdoctorado en química nuclear. Obviamente, la gran mayoría de las personas que están viendo este video no van a tener ese problema, pero sí queremos que la gente sepa
que tenemos ciertos resultados, que hemos avanzado mucho de donde habíamos empezado y por eso podemos hablarles de cómo hacer un buen negocio. Y obviamente ahí lo que funciona muy bien son los testimonios de éxito, los testimonios en los cuales cuento de dónde venía y dónde estoy hoy en día, o de dónde venía y cuáles son las cosas que me han permitido avanzar y estar en el camino correcto. Si aún no tienes el rango número 1 de tu empresa, no importa. La gente no necesita saber que eres el número 1, necesita saber que estás creciendo, porque ahí es donde uno siente que vale la pena apostar en el caballo que está cada día más rápido, que está cada día mejorando. Entonces no te preocupes por ser el número 1, pero por lo menos que tu testimonio demuestre que estás en el camino correcto, que estás avanzando, que estás creciendo. Y el último ingrediente muy importante de las historias poderosas es que tengan un llamado a la acción. Si yo cuento una historia, pero al final no te digo y ahora hay que hacer esto, y no te motivo, no te inspiro a que tú salgas a cambiar tu vida, a mejorar, a hacer algo diferente, pues se te va a olvidar, porque lo que finalmente hace que esa historia se quede en tu corazón es cómo te llevó a ser una mejor persona o cómo te llevó a intentar algo diferente. Entonces, con esos 4 ingredientes, con conexión, atención, credibilidad y acción, vas a ver que la gente se acuerda toda la vida de tus entrenamientos como los mejores que le ocurrieron en la vida. Y por favor, siempre recuerda lo que dijimos en ese primer video, que si no lo viste, aquí te vamos a dejar el link. Es muy importante que todas estas historias no se traten de ti, que tú solamente seas un vehículo para hablar de ellos. Todo esto que te estoy contando para que tú sepas cómo ser mejor, para que tú crezcas, para que tú tengas más herramientas. Si siempre tienes el bienestar de la otra persona en tu cabeza, te va a ir muy bien la próxima vez que abras la boca en público. Por mi parte es todo, te mando un muy fuerte abrazo, gracias por estar acá y ahora sí, vámonos que el mundo nos necesita liderando.